Dichas revelaciones parecían hacerse eco en todo momento de las necesidades del pueblo árabe. Los primeros versos eran escuetos y sencillos y cuestionaban las prácticas paganas de los habitantes de la Meca, haciendo una llamada a la adoración de un único Dios. Sura 73, octava aleya. Y menciona el nombre de tu Señor y conságrate totalmente a Él. El Señor del Oriente y del Occidente, no hay más Dios que Él. Tómale, pues, como protector. Durante los primeros años de revelaciones, Mahoma memoriza los versos y los comparte solamente con su mujer y sus allegados. Poco a poco empieza a creer que tiene una misión profética y que es su deber transmitir a los demás la palabra sagrada que guarda en su mente. Finalmente, en el año 612, el reticente profeta va al centro de la Meca y comienza a predicar. Era un aviso a los ciudadanos de la Meca, que a ojos del profeta habían perdido la conciencia, si es que la habían tenido alguna vez, de la existencia de un Dios supremo, de un único Dios que los había creado y les mostraba el camino. El Dios del que habla Mahoma es glorioso y compasivo, pero también colérico. El profeta dice a los habitantes de la Meca que sus actos en la tierra tendrán consecuencias cuando llegue el día del juicio. Tenemos a un hombre del que se sabe que ha estado haciendo vigilias, que llega, digamos, al mercado y dice: el mundo se acabará. El Dios que lo creó le pondrá fin y os incumbe a todos. Se trata de un mensaje muy contundente. Es un mensaje contundente, pero no novedoso. Mahoma dejó muy claro que el Corán era la misma revelación que la hecha a judíos y cristianos siglos atrás. Un mensaje de Dios a la humanidad. No obstante, la revelación se dirigía esta vez al pueblo árabe, por vez primera, y en su propia lengua. El profeta nunca dijo que estuviese creando una nueva religión. Simplemente dijo que era un mensajero que portaba el mismo mensaje que había sido transmitido anteriormente por un gran número de figuras de su historia común. El Corán repite una y otra vez: no olvidéis lo que le sucedió a Abraham cuando... Y entonces cuenta una historia sobre Abraham. No olvidéis lo que le sucedió a José, y cuenta una historia sobre José. Lo más curioso es que dichas historias aparecen en una especie de adaptación, de versión resumida de esos grandes relatos. La gente a la que se revelaba el Corán ya conocía esas historias, puesto que vivía en una ciudad empapada de dichas tradiciones. Según los musulmanes, uno de los aspectos más notables del Corán es que Mahoma memorizó las revelaciones a medida que se le comunicaban, para después recitárselas literalmente a sus discípulos. A pesar de que existía en aquella época una forma escrita de la lengua árabe, no eran muchos los que sabían leer o escribir. Mahoma no era una excepción. En el Islam, se cree que Mahoma era analfabeto. Esto pone de manifiesto, por supuesto, que él no pudo escribir las revelaciones. Y por otra parte, surge la pregunta de cómo se conservaron. El pequeño grupo de discípulos de Mahoma memoriza rápidamente cada nueva revelación, añadiéndola verso a verso a los fragmentos del Corán que ya conocen. Dado el tipo de cultura en la que viven, tales hazañas memorísticas no resultan sorprendentes. Estamos hablando de culturas basadas en la oralidad. En cierta manera, la cultura oral en la que vivía Mahoma permitía que la gente escuchase algo una o dos veces y que fuese capaz de memorizarlo y recitarlo posteriormente palabra por palabra. El conjunto de revelaciones se va ampliando y Mahoma sigue predicando en las calles de la Meca, atrayendo a un pequeño grupo de conversos. Sus discípulos comienzan a ser conocidos como musulmanes, que significa los que se someten a Dios. El mensaje de Mahoma resulta especialmente atractivo a los pobres y marginados de la ciudad, que se identifican con las reclamaciones sociales de los versos, que defienden la liberación de los esclavos y el ejercicio de la caridad con los necesitados. Algunos de los que se convirtieron al mensaje del Corán
lo hicieron seducidos por la belleza del lenguaje, que algunos veían tan perfecto que lo consideraban una prueba de la existencia de Dios. Si le preguntas a un musulmán, bueno, ¿qué pruebas hay de que se trate de una revelación divina?, te contestará, y llevan haciéndolo más de 1000 años, que la prueba es el propio Corán, que ese es el mayor milagro, que un analfabeto en medio de ninguna parte cree de pronto un documento tan magnífico y poderoso. Pero no todos están contentos con lo que predica Mahoma. Su provocador mensaje, que se niega a reconocer la divinidad de los ídolos que alberga la Kaaba, atrae las iras de la tribu dominante, los Quraysh, ya que amenaza su posición de poder. Si no hacían falta intermediarios ante Dios, no había razón para la existencia de los ídolos. Y sin los ídolos, la Kaaba no tenía razón de ser. Sin la Kaaba, tampoco hay ninguna razón que justifique el dominio de la Meca como capital social y económica de la península arábiga. El conflicto de los Quraysh con Mahoma y sus revelaciones no se debía a motivos teológicos, sino que era un conflicto económico, un conflicto político. Los Quraysh y el grupo mayoritario de la Meca no se muestran demasiado condescendientes con el pequeño grupo de seguidores del mensaje de Mahoma. Los musulmanes son brutalmente perseguidos. Algunos sufren palizas en las calles, otros son torturados. Durante 9 años, los musulmanes soportan las humillaciones, manteniéndose firmes en su creencia de que no hay más Dios que Dios. El propio Mahoma goza de la protección de su acaudalada esposa y su poderoso tío, pero tras la muerte de ambos, el profeta y sus discípulos se dan cuenta de que no les queda otra alternativa que huir de la Meca. La estructura social había sido destrozada hasta tal punto que se veía incapaz de proseguir su misión en la Meca. Y decidió que tendría que buscar una especie de base de operaciones alternativa. El cambio de lugar traerá consigo un nuevo tipo de mensaje para el Corán, que hará hincapié en las leyes y en la guerra. Durante 12 años, desde el 610, los musulmanes han creído en las revelaciones de Dios al profeta Mahoma y las han predicado en la ciudad de la Meca. Pero la vida del cada vez mayor grupo de discípulos de Mahoma se hace peligrosa. Los líderes de la ciudad rechazan la creencia de los musulmanes en la existencia de un único Dios, persiguen con saña a los creyentes y ponen precio a la cabeza del profeta. La suerte de Mahoma cambia en el año 622 cuando recibe la invitación de unos forasteros. Desde un oasis cercano, llegó a la Meca un grupo de personas en busca de alguien que pudiese resolver una disputa que tenían. Pensaron que Mahoma como profeta era la persona ideal para el puesto. Y finalmente acordaron que no solo acogerían a Mahoma y a su familia, sino a todo un grupo de musulmanes. Paulatinamente, de forma clandestina, la reducida comunidad musulmana recorre los 400 kilómetros en dirección norte que la separan de Yatrib, ciudad que pasaría a conocerse como Medina, la ciudad del profeta. En su nuevo hogar, Mahoma asume también un nuevo cargo. Al principio era simplemente un profeta del que Dios se servía para transmitir su mensaje. En Medina, sin embargo, se convierte en un líder. Es el líder de la comunidad musulmana, pero también asume cierta autoridad sobre todo el oasis de Medina. En Medina, el profeta sigue transmitiendo revelaciones a sus discípulos, pero la naturaleza de los mensajes varía notablemente. Según los musulmanes, los versos reflejan a partir de entonces la condición de líder de Mahoma, que añade un nuevo elemento a su mensaje, una guía práctica sobre la creación y el gobierno de una sociedad. Se habla básicamente de la necesidad de regular la sociedad. Por lo tanto, las leyes son lo más interesante del período en Medina.
Podría decirse que prácticamente toda la legislación incluida en el Corán proviene de esa etapa. Las revelaciones que la tradición relaciona con Medina sentaron las bases de la ley islámica. Incluían normas para casi todos los aspectos de la vida, desde la prohibición del alcohol hasta el permiso para que las madres den de mamar a sus hijos durante 2 años. Los versos ofrecen indicaciones sobre las herencias, otorgan nuevos derechos a los más desfavorecidos como huérfanos y esclavos, y establecen nuevas reglas que mejoran la situación social de la mujer. Sin embargo, la interpretación de dichas leyes no es siempre sencilla. De hecho, algunas de ellas siguen siendo motivo de debate actualmente. Un buen ejemplo, ¿permite el Corán la poligamia? Sura 4, tercera aleya. Casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Pero, si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola. A primera vista, la aleya parece bastante clara, pero los estudiosos apuntan que estas palabras pueden interpretarse de diversas maneras. Unos interpretan que se pueden tener hasta 4 esposas, otros que solo se puede tener una, porque es imposible tratar a varias personas de forma equitativa. Algunos defienden que alude a situaciones muy concretas en las que haya muchas chicas huérfanas disponibles, y que en este fragmento se sugiere que hay que hacerse cargo de ellas. Por lo tanto, no es fácil extraer las implicaciones exactas del texto en nuestro tiempo o en cualquier otra época. Inspirada por el mensaje del Corán y el liderazgo de Mahoma, toda la ciudad de Medina se convierte al Islam. Las leyes expuestas en los versos del Corán se convierten en las leyes de la ciudad. Era una comunidad que vivía de acuerdo a las revelaciones que iban saliendo de la boca de Mahoma. Se trataba de una revelación viva, en constante evolución. Pronto esa revelación permitirá a los musulmanes tomar las armas para sobrevivir. Los ciudadanos de la Meca seguían ofreciendo una recompensa por la cabeza de Mahoma, que predicaba contra sus prácticas religiosas y amenazaba su bienestar económico. Y no aceptaban a Mahoma como gobernador de Medina. En el año 622, la Meca declara la guerra a Mahoma y sus discípulos. El Corán, que había facilitado leyes cuando la comunidad necesitaba orden, les anima entonces a defenderse de sus agresores. Sura 2, 191ª aleya. Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden. Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsado. Hoy, esos versos, conocidos como los versos de la espada, constituyen algunos de los pasajes más sorprendentes y polémicos del Corán. Aquellos que defienden que el Corán promueve la violencia recurren a dichos versos para justificar su postura. Sin embargo, las frases suelen ser algo más complejo que un simple grito de guerra. El Corán dice, matad a los infieles donde deis con ellos. Esto hay que entenderlo en un contexto en el que los musulmanes están asediados, tienen enemigos, y el Corán les dice, combatid a los enemigos de Dios. Pero el Corán también dice, cuando el enemigo deje de suponer una amenaza, cuando deje de luchar, recordad que Dios es compasivo, recordad que la guerra no es el camino que debemos seguir. Con el respaldo de las revelaciones, los musulmanes luchan contra los ciudadanos de la Meca durante 8 años por toda la península arábiga.